Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Raúl Román Romero. Soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia y actual presidente de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe. Me complace mucho presentarles esta tarde la mesa que va a tener un tema muy interesante el día de hoy. Y además, como saben, este evento académico y estas mesas se están realizando en el marco del sexto Congreso Internacional de Estudios Caribeños y la sexta Conferencia Internacional de Estudios del Caribe, que organizan de manera conjunta la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, la Universidad del Magdalena y por supuesto la Universidad Pontificia Universidad Madre Maestra de República Dominicana. Este evento académico está apoyado por el proyecto Connect World, el Caribe, el origen del mundo moderno, ¿verdad?, que dirige la profesora Consuelo Naranjo. Además, este evento lleva por título El Caribe sin fronteras, islas y costas continentales, relaciones entre dos orillas. En el marco, pues, de este evento académico tenemos, como dije, la mesa de hoy que se titula Territorios fronterizos, etnicidad y dinámicas coloniales en el Caribe colombiano. Es una mesa que va a estar compuesta por la profesora Ruth Gutiérrez de la Universidad de Cartagena, que va a presentar el tema Dinámica comercial y sociopolítica de la Guajira neogranadina a mediados del siglo XVIII. También va a contar con la presentación de la profesora Vanessa Niño de la Universidad de Cartagena con la ponencia titulada Tensiones raciales y étnicas durante la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia. Y por último va a contar con la participación de los profesores David Ricardo de la Universidad Ricardi de la Universidad del Norte y Manuel Romero Tenorio de junto a Adriano Díez Jiménez de la Universidad del Atlántico. Ellos van a presentar una ponencia titulada La mendicidad de la colonialidad del poder en los informativos de televisión colombianos, entre neoblanqueamiento y reetnización. Esta mesa es muy interesante porque tiene unas conexiones que guardan estrecha relación entre el pasado cercano y la actualidad. Y están vinculadas porque en buena medida nos van a presentar las dinámicas de estos territorios fronterizos y esos procesos étnicos, sociales, culturales, coloniales, en esas dinámicas de poder hacia esos territorios. Sin más preámbulos, los dejo con los profesores y iniciamos con la profesora Ruth Gutiérrez. Adelante, profesora. Cordial saludo a todos. Agradezco a la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe por invitarme a compartir en este espacio la ponencia titulada Dinámica comercial y sociopolítica en La Guajira a mediados del siglo XVIII. Quiero destacar que en el Caribe neogranadino el impacto de las reformas borbónicas y el objetivo de reforzar el control sobre el territorio, la población y los recursos afrontó grandes dificultades. Una de esas dificultades fue que el interés del Estado colonial no coincidió con los intereses de los sectores sociales asociados al contrabando en muchas de las provincias del Caribe. En ese sentido, el proyecto colonial enfrentó la puesta en escena de algunas prácticas sociales de los habitantes, en este caso y para los alcances de esta ponencia, de los habitantes de la península de La Guajira, quienes se opusieron a una sujeción y control por parte de las autoridades coloniales. Esta ponencia específicamente se centrará en explicar la manera como los diversos actores sociales lograron construir un entramado complejo de relaciones apelando a variables como la negociación, el compadrazgo, las relaciones de amistad, las alianzas políticas, entre otras, como medio para poder insertarse en la esfera de la circulación mercantil a través del contrabando en el contexto de La Guajira a finales del siglo XVIII. Se prestará en esta ponencia especial atención a la forma en que estos actores se relacionaron entre sí
y también la manera como construyeron sus propios intereses, y lo veremos alrededor pues, del contrabando. El contexto colonial reviste notable importancia como escenario que aporta elementos sustanciales para explicar las dinámicas que construyeron la construcción de tradiciones, de prácticas socioculturales que en casos como el del Caribe colombiano pasó a la configuración de un espacio fronterizo. Las particularidades de este permitieron la puesta en marcha de actividades fundamentales para la vida cotidiana de sus habitantes, que en muchos casos, vale la pena destacar, no respondían a las exigencias de la lógica colonial impuesta por las autoridades españolas. En ese sentido, se hace referencia al hecho de que la ocupación española en contacto con la población del Caribe originó relaciones económicas, políticas y socioculturales que no obedecieron precisamente a la normatividad establecida por la corona española, ese orden que la corona tenía concebido que debía existir en lo que en ese momento era el actual Caribe colombiano, sobre esos territorios, sino que más bien obedeció a la construcción de unos entramados cuya funcionalidad pedagógica serviría como eje para las relaciones entre población criolla, indígenas, españoles, en fin. Y con el pasar de los años consolidaría unas prácticas y códigos propios en espacios como los de la península de La Guajira. Desde una época temprana, las costas del Caribe neogranadino fueron vinculadas a las lógicas del mercantilismo europeo. De esta manera, los principios de reciprocidad prehispánicos en los que se basaban los intercambios y los acuerdos comerciales en las comunidades prehispánicas fueron reemplazados paulatinamente por un sistema de intercambio desigual, donde se abrió el camino a operaciones que canjeaban riquezas de las comunidades nativas por los avalorios que eran lo que traían los europeos. En efecto, las dinámicas de la circulación mercantil se definen en el marco de los intercambios desiguales que determinaron el comercio internacional durante el periodo colonial. En el caso de la península de La Guajira, las dinámicas de la circulación mercantil permitieron a los nativos adquirir sus géneros en un marco más favorable, gracias a la activa conexión e interacción económica, social y cultural con los extranjeros que circundaban esa frontera, las costas de la península de La Guajira, ofreciéndoles productos que la norma comercial española no les permitía tener, pero las dinámicas propias del territorio les facilitaba a ellos para que pudieran adquirir los productos que necesitaban. Los puertos del litoral guajiro, de hecho, fueron espacios activos y dinámicos donde a diario se intercambiaban mercancías y se significaban alianzas y negociaciones entre nativos, hispanos y extranjeros, franceses, ingleses y holandeses. Los intereses de la metrópoli española alrededor de la explotación del oro, del comercio de esclavos, habían convertido a La Guajira en un espacio olvidado, con poca y en algunos casos ninguna presencia del Estado colonial, incluso del orden colonial, por no poseer las características de ese tipo de actividades. A esto se sumaron dificultades relacionadas con la parte de la resistencia de las comunidades que dificultaban las labores de sujeción y pacificación que las autoridades reales intentaron llevar a cabo en este territorio. El siglo XVIII fue vital para la consolidación de estructuras económicas alternas en los territorios caribeños. Entre ellos, es un poco en lo que se centra esta ponencia, se puede destacar el contrabando. En La Guajira, la crítica dimensión de la relación con la metrópoli española constituyó un factor determinante para el ejercicio de la práctica contrabandista como forma de organización económica propia de la zona y, como ya he mencionado, precisamente alterna. En este contexto, La Guajira se establece como uno de los puntos neurálgicos del contrabando en gran escala. Este papel lo estuvo desempeñando
durante todo el siglo XVIII y los siglos anteriores, XVII y XVI. En efecto, en esta provincia negociaron libremente docenas de barcos extranjeros en un comercio que interceptó, que articuló, ¿no?, a europeos de diversas nacionalidades, indígenas, mestizos, mulatos, zambos, negros, y pues los funcionarios españoles incluso encargados de tener el orden, de mantener pues el orden colonial en el territorio. Este rol protagónico adquirido por La Guajira respecto al contrabando como una red de conexiones, este escenario donde se articularon y se escenificó esa red de conexiones precisamente, mostró cómo había ese acercamiento a nivel geopolítico, a nivel geográfico, y cómo hubo un carácter recíproco, ya que a partir de este se forjaron lazos poderosos que lograron en muchos casos desafiar y penetrar la administración española. Pues era claro que en las colonias del Caribe, como y más específicamente La Guajira, la administración colonial optó por adaptarse a los casos y a las circunstancias que en la práctica se presentaban, mutando según las dinámicas a las que obedecía la sociedad en la que debían desenvolverse. Y para el caso de La Guajira, tenemos que hablar de la conexión, de que la conexión comercial que facilitaba el contrabando se reflejaba también en las relaciones entre los diferentes actores sociales, no entendiendo simplemente el contrabando como, como un elemento que originaba una estructura económica, un engranaje económico, sino también originaba unas dinámicas socioculturales, una forma de vida, y aunque la corona consideraba ilegal, los vecinos de las poblaciones caribeñas ejercían con naturalidad esta práctica. De hecho, durante el periodo colonial, La Guajira se puede percibir o se puede considerar que La Guajira durante el periodo colonial fue un espacio fronterizo dentro del territorio neogranadino, caracterizado por su movilidad y porosidad social, política y económica. Y evidencia de ello es que a lo largo del siglo XVIII su cotidianidad está marcada por la estrecha vinculación con el contexto caribeño y la configuración de relaciones sociales con intereses particulares dentro de la península, los cuales originaron tradiciones y prácticas socioculturales en el marco de la búsqueda de beneficios económicos particulares. En ese sentido, se comprende el carácter privilegiado para el análisis historiográfico, el por qué llama la atención estudiar la región Caribe y más específicamente la península de La Guajira, en la medida en que se convirtió en el epicentro especial de una enérgica práctica que estrechó los vínculos del Caribe insular y el continental. Asimismo, se convirtió en el escenario donde se consolidaron alianzas, conflictos, luchas, todos por el acceso al poder político, pero también a los beneficios que traía el contrabando. Entonces es pertinente tener en cuenta que las particularidades de La Guajira determinaron la existencia de un modelo característico de prácticas socioculturales propias de allí y desde donde se puede estudiar el contrabando. En la península de La Guajira, de hecho, el contrabando llegó a ser un fenómeno que pasó de la ilegalidad pautada por la legislación española a una práctica sociocultural ejercida por aquellos que convivieron en ella durante el periodo colonial y para quienes a su vez los límites de la ilegalidad variaron con referencia a los impuestos por el orden colonial. Es decir, eran los intereses particulares vinculados al contrabando los que marcaban el derrotero de la normatividad de quienes vivían en las diversas poblaciones de La Guajira. Al hacer referencia al tipo de prácticas sociales que se daban en La Guajira, definidas a partir de la tensión precisamente entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo y lo ilegítimo, dotado por unos códigos, sus propios códigos y parámetros, es necesario tener en cuenta además cómo estos se desenvolvían en su cotidianidad, teniendo en cuenta que su percepción de lo legal, como lo hemos dicho ya,
no se igualó necesariamente a lo legitimado por las autoridades estatales. Para esta sociedad, prácticas como el contrabando, prohibidas por la norma, fueron legitimadas a través de la costumbre y su frecuente puesta en práctica, teniendo en cuenta el hecho de que una costumbre tradicional puede llegar a subvertir, a redefinir la normatividad de la población, de manera que esos habitantes pueden logran a través de las prácticas socioculturales legitimar los intereses particulares, y de alguna manera eso va a funcionar como una herramienta que les va a permitir desvirtuar, que les va a permitir alejar su práctica sociocultural de las concepciones de estigmatización delictiva, por ejemplo, en el caso del contrabando, y permite que haya una percepción más bien cultural, una percepción social que ve este fenómeno a través de ve en este fenómeno un espacio cotidiano, un espacio social y una práctica común. Es en ese sentido que se debe entender la frontera guajira y las dinámicas políticas, sociales y culturales que se presentaron en ella durante el siglo XVIII, teniendo en cuenta el hecho de que desde la ocupación española los nativos habían entrado a formar parte de un entramado de relaciones y negociaciones con las mismas autoridades. Entonces se puede determinar que en este proceso ambas tenían beneficios, y asimismo sucedía para el caso pues del contrabando. Todos se terminaban beneficiando del contrabando, y así se puede pues señalar que la tradición se fue consolidando, la tradición de encontrar alternativas a lo que la corona imponía, y de esa manera ocurren desde los tempranos procesos de ocupación del territorio, vemos cómo existen unas dinámicas que van presentando alternativas al orden impuesto a nivel social, político y económico, de manera que todas las estructuras del orden colonial establecidas en la península de La Guajira fueron permeadas, fueron transformadas, digámoslo así, por unas prácticas y costumbres alternas que resistieron, negociaron y redefinieron la norma española. Así que lo que se puede concluir de este ejercicio es que en La Guajira encontramos un fenómeno que se vio reforzado a medida que avanzaban los periodos, que avanzaban los siglos, por la frecuente puesta en práctica. Lo que nos indica que se puede evidenciar a partir del contrabando las dinámicas de cómo se configuraba la sociedad, de cómo funcionaba la sociedad y cómo se interrelacionaban los diferentes actores. Quiero comenzar señalando que esta ponencia titulada Tensiones raciales con la creación de la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia es el resultado de un trabajo más amplio que investiga el proceso de incorporación del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina al esfuerzo por construir una nación colombiana homogénea, un esfuerzo que se da a partir de 1886, cuando se crea el modelo centralista en el contexto del proyecto político de la regeneración. La investigación tuvo como objetivo comprender las dificultades que experimentó el Estado colombiano para incorporar al archipiélago, y que en esas dificultades pues llegaron varios conflictos y tensiones que se producen como consecuencia de la resistencia que ponen los isleños a esa política de nacionalización que se impuso desde los gobiernos. Por cuestiones de tiempo en esta ponencia pues no me ocupo en detallar cuáles son los antecedentes que produjeron la fronterización, aunque importante. Lo que destaca esta ponencia
es que con la creación de la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia se inició un proceso de nacionalización del archipiélago. Ese proceso de nacionalización del archipiélago pues requirió de una narrativa política que condujo a fronterizar el territorio como parte de una geografía lejana, poblada por seres incivilizados, inferiores, y eso pues llevó a elaborar un discurso peyorativo, despreciativo, que fue utilizado para justificar la necesidad de nacionalizar a estos habitantes. Y por supuesto, para mantenerlos bajo la administración política de los funcionarios que eran nombrados por parte del gobierno y que llegaban a las islas en calidad de intendentes. Los isleños pues hicieron frente a esos discursos peyorativos, inferiorizantes, y en ese ir y venir se dieron alegatos que evidenciaron conflictos y tensiones raciales. En esas tensiones, pues los isleños rebatían los juicios despreciativos, inferiorizantes que hacían estos funcionarios nombrados por el gobierno. Para la elaboración de la investigación, pues se revisaron varias fuentes, prensa nacional, prensa local, informes oficiales de ministerio, memoriales emitidos por los comisionados por el gobierno y también por los intendentes que eran encargados de administrar las islas. La ponencia destaca dos momentos. En un primer momento, titulado Contexto inicial de las tensiones, se parte del informe elaborado por un funcionario del gobierno cuyo nombre es Santiago Guerrero, que fue comisionado por parte del Ministerio de Gobierno para determinar la viabilidad de hacer del archipiélago una intendencia. En ese informe, pues Guerrero comunica la necesidad de integrar a la población, y lo que hacemos aquí en esta ponencia es analizar el discurso de Guerrero en ese comunicado al gobierno. En la segunda parte, titulada Contradiscurso y reclamaciones de las élites isleñas, pues lo que se quiere es destacar cómo en la isla, pues en las islas, surge una élite virgente que desde su posición fronteriza alza la voz para exigir autogobierno y defender su posición de tener un potencial para el progreso y por supuesto para administrar la isla. Se resaltan varios personajes influyentes aquí, entre los cuales se destaca Simon Howard, quien estuvo activo en las denuncias realizadas contra los funcionarios de la Intendencia, rechazando los discursos que sobre el archipiélago y la población hacían estos intendentes. Bueno, comienzo señalando precisamente entonces el discurso de Santiago Guerrero. Santiago Guerrero, pues como ya les dije, fue designado por el gobierno de Colombia para analizar la situación del archipiélago y realizar recomendaciones a la presidencia sobre la posibilidad de crear allí una intendencia. En ese informe, pues Guerrero notifica una serie de datos al gobierno en la que manifiesta haber encontrado en ese territorio un completo deterioro que había sido ocasionado por parte de la administración del departamento de Bolívar. En ese informe, pues Guerrero encontramos que es un informe en la que Guerrero pues tiene una visión homogeneizante, que es precisamente esa visión construida desde el proyecto de la regeneración. Una visión que concebía la nación colombiana como blanca, hispana, católica, y sobre las cuales se construyó la identidad nacional. Guerrero pues anota a partir de los datos, a partir de las observaciones que hizo en la isla, que allí hay una ausencia de un desarrollo material, una carencia de educación, pero llama la atención que en ese informe pues señala allí que hay una falta de cultura, una falta de una fe enmarcada en los principios del catolicismo, y a los cuales él mismo consideraba aspectos fundamentales e importantes para enlazar el archipiélago con la nación colombiana. Voy a permitirme leer parte de ese informe
para seguir un poco adelante lo que queremos presentar. Abro comillas. En San Andrés, como en Providencia, no existe nada de lo que constituye la civilización y el progreso de los pueblos. Allí todo permanece sumido en el más hondo y lamentable atraso. Aquellas islas no merecen siquiera el nombre de pueblo porque no lo son. El pueblo más infeliz entre nosotros tiene calles regularmente trazadas, escuelas regentadas por maestros más o menos idóneos, una casa de gobierno, una iglesia católica, tiene en fin un cementerio. En las islas no hay ni esto. Los que mueren allí, si son dueños de propiedades, los sepultan en ellas, y los que no, unos son sepultados en la vía pública. Esto es parte de un informe que es tomado de la sesión de la República, un informe del Ministerio de Gobierno que consta de 697 folios. Bueno, el comunicado de Guerrero. El comunicado de Guerrero es un claro ejemplo que muestra el escaso grado de progreso y los frágiles lazos que existían entre la isla y la cultura, digamos, del continente colombiano, ¿no? Pues de ahí en ese informe, pues Guerrero anota que evidentemente no hay un lazo que una a estos territorios con la Colombia continental. Abro comillas. En las islas todo está por hacer, principiando por enseñarles a sus habitantes que son colombianos, pues muchos de ellos lo ignoran. La religión, el idioma, las costumbres, todo es absolutamente contrario a lo nuestro. Para ver algo de esa región que se pueda decir que pertenezca a Colombia, es preciso salir fuera de las islas, verla de lejos y conformarse con pensar que ellas pertenecen a nuestra nación. Pero en su interior no hay nada que indique que esa tierra es parte integrante de nuestro territorio. Nada que manifieste que esa región pertenece a Colombia desde hace 109 años. La visión de Guerrero es la visión que tenían varios funcionarios del gobierno sobre los habitantes del archipiélago, ¿sí? Es una visión de que los habitantes de las islas eran seres incivilizados, carentes de identidad colombiana. En el archipiélago, pues lo que se hizo pues es impulsar una política de inclusión del archipiélago, ¿sí? A partir de un imaginario que se construía desde de este territorio como un territorio lejano, un imaginario construido por parte de las élites andinas. Dentro de ese imaginario pues se recurría a una construcción simbólica del archipiélago y aunque poco se ha estudiado de esta construcción simbólica, es evidente que existieron estrategias nacionalistas del proyecto Nación Colombia que explican por qué unas prácticas administrativas terminaron generando tensiones entre los funcionarios enviados por el gobierno y los habitantes de las islas. El contradiscurso y las reclamaciones que hacían las élites a este discurso peyorativo inferiorizante. Bueno, como el informe de Guerrero fueron rebatidos, el informe de Guerrero como otros informes y otras alocuciones en prensa eran rebatidos por las élites emergentes del archipiélago, que defendían que sí tenían potencial para el progreso de independencia administrativa. Se puede decir que las élites emergentes del archipiélago forjaron un contradiscurso al discurso nacional y de esta manera pues sí reclamaban una consolidación de la unidad de la patria, pero lo hacían reconociendo la importancia geoestratégica que tenían las islas en el Caribe y su interés era intentar situar en la agenda política del gobierno la atención al archipiélago. Sin embargo, con la administración del archipiélago de Bogotá se implementó un proyecto de hegemonía cultural para imponer a los habitantes isleños. En ese proyecto de hegemonía cultural
pues se impuso a los habitantes isleños la lengua castellana, que por supuesto en detrimento de la lengua inglesa, y se impuso también una educación basada en la fe católica, se impuso una representación patriótica de la nación, buscando elementos de identificación nacional. Así, de esta manera, pues se impulsaba una simbología patriótica y un pasado común de la nación colombiana en el territorio de las islas. En esto pues se recurría a exaltar las fechas de la independencia nacional, el 20 de julio, el 7 de agosto, ¿sí?, como esas fechas fundacionales de la República. Todo esto pues llevó a causar grandes tensiones y conflictos entre los habitantes de las islas y los funcionarios del gobierno central, situación que se fue haciendo evidente en varias coyunturas específicas. Por ejemplo, a mediados del año 1919 circuló una información sobre una posible venta del archipiélago debido a los altos costos que ocasionaba al Estado la administración de la isla. Ese rumor pues, produjo una fuerte reacción de algunos habitantes de las islas que salieron a rechazar semejante desfachatez. Howard, por ejemplo, señaló en un periódico donde aprovechó precisamente que se celebraba la primera celebración que se tenía prevista del centenario de la independencia para conmemorar la batalla de Boyacá y el 7 de agosto como fechas fundacionales, y aprovechando pues esa celebración publicó en prensa un artículo titulado Traición a la sombra del próximo centenario de Boyacá. En ese artículo pues denunciaba la degeneración de descendientes de los próceres de la independencia, acusándolos de traicionar a la patria. Lo interesante de ese artículo fue que Howard pues, utilizó ese espacio para rechazar las propuestas de venta de las islas y para criticar al gobierno por la manera en la que se había impuesto la intendencia nacional allí. Pues a su parecer lo que se había orquestado era un proceso de colonización sobre las islas, desconociendo los derechos de los habitantes. Voy a leer aquí parte de ese artículo en la prensa. Señala Howard, abro comillas. Pero ahora es el caso de hacer conocer al pueblo soberano de Colombia, por medio de la prensa, que somos seres pensantes, conscientes, a la par con los demás ciudadanos colombianos con iguales derechos. Tratados como colonos, no podemos hallar diferencia entre un virrey de tiempo colonial y los republicanos. Lo cierto es que las fechas del 20 de julio y el 7 de agosto no tienen para nosotros colonos significación patriótica. Todo lo contrario, nos hacen pensar en la injusticia, la imparcialidad y el egoísmo de nuestros gobernantes, por no decir el despotismo, pues nos privan del derecho que tienen los continentales bajo el tricolor patrio y nos hacen sentir el yugo colonial. Cierro comillas. Esta es parte de ese artículo que se publica en la prensa liberal de Cartagena en agosto 2 de 1919. Bueno, Howard pues rechazó la visión inferiorizante y todos esos discursos que se estaban haciendo sobre la población isleña. Objetaba constantemente esa condición de colonos a las que se venía sometiendo al pueblo, y alegaba que al pueblo había que reconocerle iguales derechos como ciudadanos colombianos. Él se resistía a considerar, así como él y la población se resistía a considerar las fechas que promovía el gobierno como fundacionales de la República. Incluso manifestaba tener un mejor entendimiento con los costeños continentales que con los habitantes del interior de Colombia, de la región andina. Indicaba que los malos entendidos que habían entre el gobierno nacional
y las islas era precisamente por la ignorancia del gobierno o la ignorancia que había desde el centro del país y especialmente desde Bogotá de las potencialidades y las riquezas que existían en el archipiélago. Abro comillas aquí, dice, esa misma ignorancia, ese mismo abandono, ese mismo desinterés fue causa de la desmembración de parte del archipiélago. A causa del despojo de las islas de San Luis de Mangles por Nicaragua, Bogotá jamás ha sabido ni sabrá jamás las condiciones imperantes en esta comarca insular, siguiendo por normas pasadas y por normas presentes falibles. Los conflictos entre los isleños y el gobierno pues se fueron prolongando en el tiempo y podemos afirmar que aún siguen presentes muchos de esos conflictos en temas de autonomía, administración pública, políticas de reconocimiento y diferencia cultural, étnica, ¿sí? En un libro, por ejemplo, publicado en 1945, titulado Archipiélago Lejano, Guillermo Ruiz Rivas, quien fue intendente del archipiélago de San Andrés y Providencia por más de 5 años, señala parte de esas tensiones étnicas y de razas que existían entre los nativos de las islas y las autoridades que eran enviadas por el gobierno desde Bogotá. Guillermo Ruiz Rivas señala allí, abro comillas, no creemos pecar de imprudente si nos ocupamos de la incomprensión completa que existe entre los nativos del archipiélago y el resto de los colombianos, especialmente blancos, residentes en estos retazos de tierra. Malos gobernantes abusaron en épocas ya lejanas de la confianza depositada en ellos por el gobierno central y dejaron rencores difíciles de borrar. Hay pues un divorcio casi total entre la gente del interior del país y todos los habitantes nativos de las islas. Cierro comillas. Como vemos en el discurso de Ruiz, se deja ver que no existe parte de conexión entre las islas y la Colombia continental, y que los funcionarios del gobierno pues no tienen un interés en reconocer las tradiciones culturales que hay en las islas y como parte de la nación colombiana. Y que por otro lado el único interés es que se quiere fijar son las costumbres continentales a los pueblos isleños, y por su evaluación de los problemas y escándalos y denuncias que enfrentó la administración pública en manos de algunos intendentes de la región andina, vemos entonces que no es extraño que en esa parte introductoria de su libro pues intente mostrar importancia a esas denuncias escandalosas contra los funcionarios que fueron enviados desde el centro del país, señalándolos que los nativos reaccionan contra cualquier alteración que hay del presupuesto que afecte de manera directa a sus intereses económicos. Podemos concluir que estas narrativas que se elaboraron sobre el lugar y la condición poco civilizada del archipiélago y sus habitantes en el discurso político de las autoridades colombianas tuvo un correlato en las visiones que los propios isleños crearon sobre sí mismos y sobre los habitantes continentales. Estas diferencias y comprensiones mutuas pues marcaron las relaciones entre isleños, funcionarios, intendentes y el gobierno central, así como también el comportamiento de los funcionarios continentales en este territorio que consideraban carentes de civilización. Muchas gracias. Un saludo para todos los colegas de ACOLEC, del Sexto Congreso Internacional de Estudios Caribeños y la Sexta Conferencia Internacional de Estudios del Caribe. Para nosotros es un placer presentarles la ponencia titulada La mendicidad de la colonialidad del poder en los informativos de televisión colombianos entre el neoblanqueamiento y la reetnicización, a cargo de David Riccardi,
el profesor David Riccardi, el profesor José Manuel Romero y quienes hablan, Adriano Díez Jiménez. Nosotros hemos estructurado la ponencia de la siguiente manera. Empezará el profesor David Riccardi dando un contexto teórico de esta ponencia de la mendicidad de la polianalidad. Posteriormente seguiré abordando el tema metodológico y ya entraríamos en el hallazgo, en el análisis de los resultados a partir de la participación de los tres, principalmente del profesor José Manuel Romero. Con ustedes el profesor David Riccardi. Sí, un saludo especial y bueno, en ese primer momento de presentación la idea es hacer una reflexión teórica sobre los procesos de colonización, o mejor dicho, de neocolonización, que de nuestro punto de vista pueden tener varios flujos que vienen desde arriba hacia abajo y viceversa, desde abajo hacia arriba. En el primer caso hay toda una referencia teórica muy nota que es ligada a la literatura de Aníbal Quijano sobre la colonialidad del poder, en el cual prácticamente se replican los sistemas coloniales del poder también en la nueva era republicana, inclusive en la contemporaneidad. Por otro lado, encontramos autores como Laclau, como Slavoj Žižek, Judith Butler, que inclusive argumentan que esos mecanismos de colonialización, o mejor dicho, de neocolonialización, ocurren desde los mismos grupos subalternos que ya tienen como arraigada esa subalterización. En término medio, interesante es la obra de Spivak, la cual prácticamente se coloca en un entremedio entre los dos marcos teóricos mencionados anteriormente, con su término bastante conocido relacionado al esencialismo estratégico, en el cual los grupos étnicos o subalternos se colocan supuestamente estratégicamente como tales para beneficiarse o políticamente o socialmente de su condición étnico-subalterna. Entonces, bueno, ese es un poco el marco teórico inicial sobre el cual nos hemos apoyado. Pero bueno, nuestras reflexiones tomarán en cuenta también unos sistemas de réplicas de la opresión, célebremente teorizada por Kimberlé Crenshaw en 1989, la famosa teoría sobre la opresión interseccional. Entonces, bueno, en esa diapositiva vemos cómo el androcentrismo del hombre blanco está en la cumbre un poco de esa espiral del poder, a partir de la cual hay toda una serie de subalternidades que coinciden, por ejemplo, por el estrato socioeconómico, por el nivel de educación bajo nulo, por la tercera edad, por la cuestión de género, por el no ser europeo, por la homosexualidad y por ser negro afrodescendiente. Entonces, bueno, después de esa premisa, dejo la palabra al profesor Adriano Díez, que nos hará un poco una introducción sobre el método de investigación. Muy bien, en cuanto a nuestro diseño de investigación, lo que nosotros proponemos a partir de este trabajo es un análisis crítico del discurso. El análisis del discurso visto desde el autor Van Dijk, en el cual se identifican más que todo lo que son unas reglas y rutinas que constituyen el contexto de la producción discursiva diaria de lo que es el poder a través de los sistemas informativos que nosotros presentaremos más adelante en los hallazgos, así como también algunos patrones de resistencia y disenso de Huspeck del año 2009. Este análisis del discurso contó en este caso con
las formas del colonialismo, del poder y del género, donde nosotros podemos ver las unidades de trabajo dadas por los diferentes medios de comunicación como Caracol, RCN, Canal 1, City TV, que es un canal en este caso de orden regional, Telecaribe igualmente, Teleantioquia, Telecafé, Telepacífico, como también en este caso el diario El Tiempo. Y la temporalidad que marca esta unidad de análisis en esas formas de colonialismo y de poder y de género que nosotros hemos hecho con este trabajo es dentro de la temporalidad de agosto de 2020 a marzo de 2021 principalmente. A continuación, entonces, presentamos los hallazgos fundamentales de este trabajo. Bueno, compañeros, además del colonialismo del poder, ¿vale? Tomamos como referente teórico a una autora muy importante en lo que es Latinoamérica, que es María Lugones, ¿no? Que ve como ese mismo colonialismo del poder, como bien dijo nuestro compañero, el profesor David Riccardi, en la primera diapositiva, lleva también a una subalternidad a las mujeres, hasta tal punto que se creó en el imaginario, ¿no? En el imaginario de las sociedades coloniales, de la autopercepción de la mujer blanca latina como mantenedora de la raza blanca que sustenta a una burguesía criolla, mientras que las indígenas se reproducían bajo el imaginario de la animalidad, paren como conejas, sin aportar al tejido de la nación. Entonces, esto es uno de los debates que vamos a tener a la hora de presentar los hallazgos. Va a ser el siguiente. O sea, ¿cuál es la ubicación en ese imaginario colonial de lo que es la afrocolombianidad y lo que es el indígena? ¿Cómo se desactivan sus luchas? ¿Cómo la televisión, a través de sus narrativas, de sus discursos simbólicos, es capaz de organizar la realidad y reproducir esa forma de colonialismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a acercarnos, ¿no? A unos hallazgos. Bueno, uno de los primeros, digamos, uno de los primeros ejes de ese colonialismo es lo que Arturo Escobar llama la fábula de la pobreza. David, no sé si tú quieres intervenir en esta, un poco esgrimiendo el concepto de Arturo Escobar. Arturo Escobar es un antropólogo colombiano del Pacífico que ha escrito bastante sobre antropología del desarrollo, en particular cómo, digamos, a partir del segundo posguerra se ha ideologizado el término de desarrollo, obviamente desde una perspectiva norteña, desde una perspectiva transatlántico-centra en sentido del norte. Entonces, bueno, Arturo Escobar plantea que a partir proprio de los últimos 70 años se ha creado una retórica, una narrativa sobre la pobreza como una creación artificial para, digamos, legitimar un alter ego que en este caso sería el alcance del desarrollo, ¿no? El desarrollo como sociedad industrializada, como sociedad que busca, por supuesto, un progreso en términos de sociedad industrializada, en la cual no cabe, digamos, la alteridad cultural, y por ende viene interpretada como primitiva, es decir, subalterna, primitiva en sentido despectivo. Bueno, entonces bueno, de ahí, un poco tomando como marco de referencia lo dicho por nuestro compañero David Riccardi, vamos a analizar una noticia que desde nuestro punto de vista se desprende de esta investigación, aplicando el análisis crítico del discurso a la estructura narrativa de cómo la noticia presenta, ¿vale? Presenta el típico chico del Chocó, que es una de las regiones, bueno, como el profesor, nuestro compañero Adriano, ¿no? Él es del Pacífico, ¿no? De esa zona, o sea, él es de Nariño, que es un departamento que está en la misma frente, ¿no? En la misma
en el Pacífico, ¿no? Entonces, el Chocó una de las regiones más deprimidas por la pobreza de toda Colombia. Y en esta noticia, como en muchas, ¿no?, que hemos estado discutiendo hace poco, siempre se presenta esa fábula de la pobreza, ese niño chocuano que no tiene medios y que a través de una llamada, ¿no?, de la llamada a la aventura, ¿no?, es un poco la estructura narrativa que hay en esta noticia, la llamada de la NASA es capaz de progresar, de salir del Chocó y llegar a la NASA, ¿no? Es un poco lo que esta noticia que vamos a ver a continuación presenta. El mejor piloto de drones de toda Sudamérica es colombiano. Se trata de un joven de origen chocoano conocido como Hatu, quien además acaba de ser invitado por la NASA a participar en una misión que llevará el primer dron a Marte. Nadie es profeta en su tierra. Esta frase parece encajar perfectamente para Hatu, un joven de padres chocuanos que la mayor parte de su vida ha tenido como residencia Quibdó. Gomoso por la tecnología y de cuna humilde, siempre tuvo el sueño de tener un dron. Al principio de todo esto, no faltaban los comentarios déspotas, racistas y peyorativos que yo, siendo de Quibdó, que dónde había conseguido un dron tan caro que ni ellos habían tenido, que dónde me lo habían robado, o sea, comentarios de ese tipo. Esas ganas de salir adelante, ligadas al aprendizaje empírico, hicieron que Hatu fuera reconocido como el mejor en el pilotaje de drones en Sudamérica. No en vano, ha sido contratado para dictar varios talleres por fuera del país. Ahora la NASA supo de él y lo invitó a ser parte de un proyecto. Del proyecto que se está realizando en la NASA para enviar el primer dron al espacio en misiones de exploración. El viaje estaba listo para junio, pero se retrasó por la pandemia, aunque eso no le importa a Hatu, quien asegura que su trabajo con la NASA es un escalón. El límite siempre está aquí en la mente y el medio no es excusa para salir adelante. Bueno, compañeros, comentemos un poco la noticia. Sí, aquí un poco se nota lo que veníamos diciendo antes. Obviamente se destaca el logro de esta persona en proponer sus experticia afuera de su lugar de origen, pero el lugar de destino siempre es visto como el norte, ¿no? En este caso la NASA, en este caso la idea de desarrollo que también menciona Arturo Escobar, ¿no? Entonces esa fábula de la pobreza que se rompe en ese caso con la presentación del logro de emancipación que supuestamente va a tener ese chico al ir a la NASA. Pero bueno, tal vez un poco para seguir con la reflexión sobre esos tópicos, conviene también pasar a la siguiente análisis que encaja sobre una noticia relacionada a la otra costa colombiana, en ese caso la costa Caribe, en particular el departamento de La Guajira. Bueno, yo pongo un poco en precedente esta noticia, ¿no? El pueblo Wayuu es un pueblo ancestral que está situado en La Guajira, que es una región, pues una región muy extensa, ¿no? Y ese pueblo se caracteriza por sus organizaciones rancherías, ¿no? Que son, o sea, no es como otras comunidades indígenas que están mucho más centralizadas, sino ellos están organizados a lo largo del territorio a través de pequeñas rancherías que son como pequeños resguardos, ¿no? Donde ellos tienen pues toda su legalidad, ¿no? Su forma de vivir, sus costumbres, su amparo legal, ¿no? Entonces, vamos a ver la noticia porque aquí se da, hemos abierto un debate interesante entre los tres compañeros, un poco reflexionando sobre el rol del indigenismo, o sea, el papel del indigenismo en la fundación de un imaginario de nación en Colombia, ¿no? Y a partir de ahí hemos tomado como referencia uno de los grandes autores bolivianos, que es René Zabaleta,
que él habla de la paradoja señorial y cómo a través de esta paradoja señorial se desactiva todas las luchas indígenas, en la medida en que el sistema, como pasa, por ejemplo, en México con AMLO, ¿no? Cómo él quiere fundar una nación o una república basado en ese indigenismo, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que se convierte en un fetiche social, que sus luchas solo tienen razón de ser en el pasado, como mito fundador y no en el presente, ¿no? Y ahí hemos abierto un pequeño debate sobre el rol, ¿no? de los indígenas en la sociedad colombiana, que es más complejo, porque Colombia es un país que tiene más reconocido como cerca de 100 comunidades indígenas, ¿no? Aparte también hay comunidades raizales, afro, ¿no? Pero hay una gran diversidad de comunidades, pero hemos discutido si la nación, o sea, el Estado colombiano tiene la necesidad de sustentar su legitimidad por esa pluralidad cultural o en cambio hay una forma de colonialismo, de occidentalismo salvaje, ¿no? Entonces, un poco el debate. Entonces, vamos a ver esta noticia, ¿vale? Que me parece sumamente interesante para azuzar, ¿no? Para avivar esa reflexión. La comparto enseguida. El tercer pico de COVID-19 ha cobrado la vida de importantes autoridades indígenas wayú. El alcalde lanzó un SOS porque en esa zona no hay cómo atender a los contagiados. Las comunidades indígenas están sufriendo los estragos del COVID-19. Este es el momento en el que un wayú es trasladado con urgencia a un centro asistencial desde Uribia a Maicao ante la falta de camas UCI. Se vio contagiado por COVID hace 5 días aproximadamente, el cual en estos momentos está presentando dificultad respiratoria. En este otro caso, la autoridad tradicional y ancestral wayú le ganó la pelea al COVID-19, pero el virus se llevó a su hermana y a 2 sobrinos. Esta enfermedad ya está en nosotros. Esta enfermedad hemos perdido muchos wayú. Ya son 32 indígenas wayú a quienes el COVID les arrebató la vida. Entre los cuales 4 autoridades tradicionales han sido víctimas del COVID-19 y realmente el tema de la expansión del territorio y el difícil acceso. Uribia actualmente tiene 2 hospitales, este ubicado aquí en el casco urbano y otro ubicado en zona rural, exactamente en el corregimiento de Nazaret. Sin embargo, ninguno tiene camas UCI. Lo que han dicho las autoridades es que para remitir un paciente desde la Alta Guajira hasta un centro asistencial de alta complejidad, el camino puede llegar a ser hasta de 8 horas. No tiene manejo en alta complejidad, unidad de cuidados intensivos, ventiladores, manejo con especialistas de alto nivel. Nuestro hospital hace injerencia sobre 9 corregimientos, donde se nos hace muy difícil por la dispersidad y por la dificultad hacia el acceso de las comunidades indígenas. Uribia ha registrado cerca de 624 casos de coronavirus, gran parte de estos en la comunidad wayú que se resiste a morir de sed o de COVID. Un momento. Vale. Bueno, básicamente, ¿vale? Es muy interesante la estructura narrativa, ¿vale? O sea, a mí me llamó la atención, y esto puede ser, digamos, ahí estaba el debate que hemos tenido con los compañeros, ¿no? Entre nosotros hemos tenido ese debate de cuál es el papel, digamos, en el imaginario que quiere transmitir, porque obviamente, ¿cómo puede una cámara de una televisión estar en el momento justo en el que saca a un indígena wayú, en este caso, para llevárselo, ¿sabes? Ahí hay una puesta en escena. Vemos cómo el indígena está protegido, ¿no? Como encapsulado, ¿no? Y ahí yo, desde un punto de vista visual, porque básicamente uno de mis puntos de interés es la estética visual, y con esa gente sobreprotegida dentro de una cápsula, hay una idea de ese fetichismo social del indígena, ¿no? Pero yo creo que los compañeros tienen otra perspectiva de la noticia, ¿no? Sí, inclusive digamos, la puesta en escena, por un lado, del Estado que
que busca cuidar al indígena, ¿no? Entonces ese imaginario paternalista siempre vertical que se vuelve a proponer también en pleno siglo XXI. Pero por otro lado, y me fijo especialmente en la parte final de la noticia, la periodista que hace la afirmación a que los wayuu están condenados prácticamente a morir de COVID o de sed, ¿no? Entonces otra vez vuelve ese primitivismo en sentido despectivo, en ese caso hacia la población indígena wayuu. Y aquí el caso colombiano es interesante porque nos muestra un poco a través de ese minuto de noticia cómo, distintamente del caso boliviano mencionado anteriormente, no hay una búsqueda de identidad nacional a partir del indígena. Hay más bien un alter ego de identidad entre lo occidental y lo no occidental. Entonces, lo occidental, el desarrollo que mencionábamos anteriormente, se nutre de esa dialéctica también despectiva y paternalista hacia lo no occidental, en ese caso lo indígena wayuu. No sé si quiere agregar algo también, Adriano, sobre... Sí, efectivamente. Respecto a esta noticia, debo decir que es como se presenta o como la presentan estos hechos noticiosos. Un modelo, en este caso triangular, donde se pone lo más importante al inicio y posteriormente, como bien David lo dice, en ese minuto y medio, va descendiendo un poco en importancia la información que se presenta. Si ustedes miran las imágenes, podrían en este caso notar que en principio se pone un contexto bajo pobreza en el cual viven los wayuu para posteriormente ir matizando sobre esos otros aspectos, ¿no? Pero la primera imagen que nosotros podemos ver de este hecho noticioso es la imagen de pobreza, ¿no? Y ahí es donde prácticamente un autor ya muerto, en este caso el autor uruguayo, ¿sí? Señalaba en un tema bastante importante que los hombres tienen miedo a las mujeres sin miedo, ¿sí? De cómo los hombres, y más que todo sacado de la ontología negroafricana, señalaban que el que está arriba siempre, hay una relación de tipo asimétrica, el que está arriba siempre, en este caso, pues es el que da y el que está abajo siempre es el que recibe. Eso es parte de la ontología negroafricana. Aquí lo que se está tratando de ver con este hecho noticioso es que pobrecitos los indígenas wayuu necesitan, y de ahí que el titular grande que coloca este hecho noticioso Caracol, que es en este caso un medio de comunicación aquí en Colombia, señala prácticamente SOS, ¿no? Los indígenas necesitan porque, y al final, o van a morir de sed o de COVID-19. Entonces, en este sentido, lo que queremos en este caso dar es que ya se fijan como tal una imagen estereotipada del indígena, del negro, como se presentó en la anterior noticia, para de alguna u otra manera, pues establecer una concreción, diría yo, colonizadora, si se podría decir, ¿no? De esta manera. Y eso es lo que presenta este hecho noticioso, básicamente. Es decir, pobrecitos los indígenas wayuu que verdaderamente lo necesitan, y poner en primera imagen como esa situación de pobreza en la cual ellos viven fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues digamos que este trabajo, ¿vale? Este trabajo que hemos estado realizando, bueno, otra de las conclusiones que en este video, o sea, una de las cosas que hemos notado, y no solo en este video, sino en otras noticias anteriores, es cómo representan siempre a estos grupos indígenas. Por ejemplo, vemos como el líder indígena wayuu, él no es capaz de expresarse en español, ¿vale? No es capaz de expresarse en español porque su idioma de base, su idioma es siempre el wayuu, ¿no? Él tiene su idioma, entonces siempre hay una dificultad, vemos esa dificultad. También la televisión colombiana es propensa, según hemos visto también el análisis de otras noticias, a representar a los grupos étnicos, o sea, a estas comunidades indígenas siempre de una manera muy grupal, ¿no? Vemos como hay un grupo allí de wayuu, ¿no? Que están hablando, ¿sabes? En un entorno de pobreza.
sea, el hecho de no solo personificar en fuentes primarias de los propios indígenas, y cuando se personifican realmente no quedan bien parados porque no se contextualiza, ellos tienen su mismo idioma, entonces vemos a ese señor que habla y de una manera muy confusa porque realmente no es su lengua, el español no es su primera lengua es el wayú, ¿vale? Entonces no hay una especial protección, no se contextualiza idóneamente lo que es el entorno de La Guajira. Por ejemplo, La Guajira es una región que hemos visto en este video que se representa siempre como una tierra yerma, es decir, una tierra que no es verde, que es un desierto, cuando la Guajira, gran parte de La Guajira hay un montón de vegetación, entonces ahí vemos los estereotipos de pobreza, ¿no? Esos indígenas que están ahí, ¿no? Está ahí como una masa amorfa, sin forma, en un entorno de tierra, ¿no? Entonces también hay una construcción, ¿no? Especialmente de La Guajira, que yo repito, La Guajira es una región muy verde y sin embargo siempre se quiere dar esa imagen, ¿no? Entonces yo creo que ya podemos concluir, ¿no? No sé si compañeros quieren concluir algo, alguna idea que quieran aportar a esta grabación. Sí, yo creo que podemos concluir y agradecerlos nuevamente por su atención, confiando de poder volver a vernos pronto, que sea físicamente. Yo podría concluir en este caso matizando dos aspectos que a mí me parecen interesantes. En los dos hechos noticiosos que hemos presentado. Por una parte, en este caso, una de las regiones más olvidadas, ¿sí? Con gran necesidades básicas insatisfechas, como es en el Pacífico colombiano, Quibdó, y otra región ubicada al norte de Colombia, como lo es La Guajira, donde pasa prácticamente el estudio, porque este análisis también tenemos que hacerlo desde un análisis también geográfico, que es muy importante también para poder conocer. Y ahí es donde la perspectiva de la escala logra tener un aspecto fundamental, de acuerdo a dos perspectivas fundamentales. Primero es la cuestión odontológica y la cuestión epistemológica. La cuestión odontológica es bueno resaltar, conocer principalmente lo que son esas estructuras sociales principalmente que se desarrollan dentro de estos espacios, ¿no? No espacios geográficos, sino espacios como estructuras fundamentales. Y desde la perspectiva epistemológica, dar a conocer principalmente es la interpretación del lenguaje espacial discursivo, qué es lo que se está dando, ¿no? Primero en el Pacífico y posteriormente en lo que es La Guajira. Simplemente matizar sobre esos dos aspectos fundamentales, lo epistemológico y lo ontológico en estos dos hechos noticiosos que nosotros hemos presentado. Bueno, pues si os parece bien, chicos, acabamos ya, si no hay nada más que añadir. Muchas gracias a los compañeros de ACOLEC por la invitación y esperamos que el próximo congreso pueda ser de forma presencial y poder, digamos, dialogar profundamente sobre temas de estudios del Caribe, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y desde España, Italia y Colombia, ¿no? En este carácter multisituado de esta conferencia, os enviamos un fuerte abrazo y espero que estén bien y que sigamos pues produciendo académicamente para la sociedad. Un abrazo y cuídense. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, se ha acabado esta jornada que ha sido una jornada maravillosa, magnífica, de unos temas muy iluminadores y enriquecedores para entender todas estas dinámicas del Caribe colombiano. Damos las gracias a la profesora Ruth Gutiérrez, a la profesora Vanessa Niño, al profesor David Ricardi, a los profesores Adrián Díaz y al profesor Romero por su participación en esta mesa. Además, los invitamos y las invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación académica la semana entrante, en la
cual estaremos culminando estas jornadas que han sido muy importantes. Para las personas interesadas en seguir de cerca las memorias de este 6º Congreso y de esta 6ª Conferencia Internacional, los invitamos a que sigan nuestro canal YouTube y por supuesto en nuestras redes sociales, el Facebook Live, la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, donde se van a estar transmitiendo, así como desde la Universidad del Magdalena y desde la sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia. Igualmente, para los interesados en leer los textos, las memorias van a estar disponibles en la página web de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe a partir del 20 de mayo. Creo que ahí pueden enriquecer y complementar las visiones que hemos estado compartiendo a lo largo de estas jornadas académicas. Bueno, los invitamos a que nos sigan acompañando y reciban un cordial saludo.